Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula La imposición de manos. La imposición de manos, este es el estudio que el Señor me ha entregado para impartir a todos vosotros. Bueno, nada, vamos a comenzar. Si tiene usted su Biblia y si no la tiene, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y cuando usted pueda, usted se hace de una Biblia. Y al que tenga su Biblia, vaya conmigo verificando los versículos que yo voy dando. Vámonos a ir al libro de Éxodo. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Bueno, vamos a presentar la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la gloria es de Dios. Hoy me vais a ver mi velo moviéndose un montón, porque hoy sí que no he querido pasar tanta calor y me he puesto un ventilador de frente, aunque no me gusta que me den la cara, pero es para que me mantenga un poco fresca. Me lo he tenido que poner porque las temperaturas están altísimas en este país. Así que nada, si veis el velo haciendo así para allá y para acá es por el ventilador. Éxodo 29, versículo desde el 10 hasta el 12. Y no olvidemos cuál es el título, cuál es el estudio, la enseñanza que el Señor quiere darnos en este día de hoy. La imposición de mano. 29 desde el 10 hasta el 12. Estas escrituras corresponden consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. De esta forma fueron consagrados Aarón y sus hijos. Amén. ¿Qué tiene que ver con la imposición de mano? Poco a poco vamos a ir viendo qué tienen que ver. Desde el 10 hasta el 12. Después llevará el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Amén. ¿Qué tenían que hacer en esta escritura? Aarón y sus hijos poner su mano, que esto es imposición de mano, que precisamente es el título de este día de hoy, la imposición de mano, sobre la cabeza de un becerro, porque ellos estaban siendo consagrados al Señor. ¿Para qué tenían que imponer sus manos sobre este becerro? Vamos a continuar. El 11. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 12. Y de la sangre del becerro tomará y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Amén. Y luego aquí el versículo 14 nos dice, no lo leo entero, lo leo desde el punto y coma porque es donde hace énfasis con la imposición de mano. Es ofrenda por el pecado. Amén. Aarón lo estaba consagrando para Dios, que significa dedicarlos a Dios, dedicárselo al Señor. Amén. Y entonces la dedicación de Aarón y de sus hijos, esta fue la consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. Entonces estaban siendo consagrados, estaban siendo dedicados. Amén. Entonces ellos les imponían sus manos sobre la cabeza de este becerro. Amén. ¿Y qué estaban haciendo? Era símbolo de que este becerro iba a llevar el pecado, algún pecado que pudiera haber en ellos. Amén. Así fueron consagrados. Esto es lo que hará para consagrarlos a los que sean mis sacerdotes. Amén. O sea, así estaban siendo consagrados Aarón y sus hijos. Estaban siendo presentados delante de Dios. Lo ponían a imponer las manos. Imposición de mano, que es el título de este estudio, de este día de hoy. ¿Y qué era? Era una ofrenda por el pecado. Si había alguna culpa en ello, este becerro iba a cargar sus pecados. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Levítico. Levítico, capítulo 4. El versículo es desde el 1 hasta el 4. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado
que habrá cometido, un becerro sin defecto para la expiación. Entonces usaban este becerro que no tuviera defecto. ¿Para qué? Para limpiar algún pecado que hubiera en ello. Amén. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, el 4, delante de Jehová, y pondrá la mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Amén. Aquí vemos cómo ellos imponían sus manos en este becerro. Muy importante la imposición de mano, el título de este estudio que nos ha entregado el Señor. Amén. Ponía sus manos, y si había alguna culpa en ello, ese becerro sin defecto llevaba todos sus pecados. Amén. Transferencia. Esto se refiere a que había una transferencia. Amén. En lo físico usted lo puede ver. Bueno, ellos ponían sus dedos, sus manos sobre el becerro y ya está. No, pero ahí había una transferencia espiritual de los pecados que hubiese en ellos. Este becerro sin defecto los cargaba. Amén. La imposición de mano. Este es el título del estudio que nos ha entregado el Señor. Amén. Así vamos aprendiendo qué significa la imposición de mano. Amén. Qué tan importante es la imposición de mano. Vamos a continuar. Ahora seguimos y continuamos en Levítico. Levítico 8. Levítico capítulo 8. Los versículos 14 y el 15. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Amén. 15. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Amén. Ellos imponían, amén. Ellos imponían sus manos, amén. Consagración de Aarón y sus hijos imponían sus manos. Si había alguna la culpa que hubiera en ellos, porque era una ofrenda por la expiación, ahí iba sobre ese cordero inocente, y con la sangre del cordero inocente, con su dedo, amén. Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó. ¿Por qué? Porque era una sangre inocente, amén. Símbolo de Cristo con la iglesia, que llevó nuestros pecados. Pero esto lo vamos a ir desarrollando aún más. Vamos a continuar. Ahora continuamos en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículos desde el 20 hasta el 22. Desde el 20 hasta el 22. El ventilador de frente me da un poco a la nariz. Desde el 20 hasta el 22, pero estoy más fresquita. Cuando el día de estas escrituras corresponden al día de la expiación. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo. 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Continuamos viendo cómo ellos imponían sus manos y los pecados, amén, iban sobre esa víctima, una víctima que no podía ver, que tenía que ser sin defecto. Amén. 22. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades. Y ese macho llevaba sobre sí macho cabrio llevaba sobre sí todas las iniquidades, los pecados, amén, de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrio por el desierto. Amén. Así se hacían las expiaciones por el pecado, el día de la expiación, la imposición de mano. Amén. Este es el título de este día de hoy, que nos enseña el Señor acerca de la imposición de mano. Amén. Levítico, salimos de Levítico y entramos a Números. Números 8, capítulo 8. Números capítulo 8, versículo desde el 5 hasta el 22. Desde el 5 hasta el 22. Consagración de los levitas. O sea, ¿qué significa la consagración? Ya os he dicho antes, es dedicárselo al Señor, es presentárselo al Señor. Amén. Esta es la consagración. Y para ello se tenía que imponer manos. Amén. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos
de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. De esta forma iban a ser limpios. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirá a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Aquí, ¿quiénes comienzan a imponer sus manos? Amén. Los hijos de Israel, amén, sobre los levitas, dice, y cuando haya acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, imposición de manos, amén. 11, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Amén. De esta forma estaban siendo presentados, estaban siendo dedicados. Amén. Y como ofrenda de los hijos de Israel, como una ofrenda de los hijos de Israel. Amén. 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos. Amén. Y ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Imposición de mano. Detrás de las imposiciones hay transferencias. Amén. Existen transferencias. 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, delante de sus hijos, y los ofrecerá en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. De esta forma, amén, fueron presentados al Señor, a Jehová, fueron dedicados, amén, como por imposición de mano. Es muy importante la imposición de mano, amén, muy, muy importante, amén. Ya veréis, según cómo continuemos, cómo avanzamos, cómo vamos aprendiendo lo que significa la imposición de manos, amén, ya que hoy en día se da mucho la imposición de manos en las iglesias, amén, pero no todo el mundo está capacitado para imponer mano, ni todo el mundo tiene el conocimiento cuando le ponen la mano, amén, y ahí es donde vamos a llegar. ¿Qué pasa cuando nos imponen las manos? Amén. ¿Qué recibimos cuando nos imponen la mano? Amén. ¿Cómo están esas personas que nos imponen a nosotros las manos? Imposición de mano. Por eso venimos desde el principio para poder entender al final. Amén. Porque no podemos hablar desde un final sin haber tenido un principio. Amén. Continuamos con las escrituras. 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y lo ofrecerá en ofrenda a Jehová. Amén. 14. Amén. Así apartarás. ¿Qué estaban siendo ellos? Ofrenda. Estaban siendo dedicados. ¿A quién? A esa entidad que había en quién, en ellos. Amén. ¿Quién imponía la mano? En este caso, a Aarón, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se lo estaba presentando en ofrenda? A Aarón, a Jehová. Amén. Continuamos. 14. Así apartará a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. De esta forma estaban siendo sellados, estaban siendo de Dios. Amén, una dedicación al Señor. 15. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y lo ofrecerás en ofrenda. Amén. Porque enteramente son dedicados a mí. ¿Cómo estaban siendo ellos? De esta forma, enteramente, o sea, completo, dedicados a esta entidad. ¿Quién era esta entidad que había? Dios, Jehová. Amén. Jehová era la entidad que había aquí en esta imposición de manos. Amén. ¿De quién te estás dejando imponer manos? ¿Quién te impone mano a ti? ¿A quién te está presentando? Amén. ¿A quién te está dedicando? Amén. La imposición de manos. Amén. Vamos a continuar. 16. Tengo que terminar el 16. Versículo 16. Los levitas de entre los hijos de Israel en lugar... perdón, un momento, porque este Levítico... No, números, es que me he equivocado. Seguimos en número. No me equivoco. Lo que pasa es que lo tenía abajo. No había subido la página. Hasta el 20.
hasta el 22. Entonces continúo. Los levitas de entre los, estoy en el 16, el versículo 16. De entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, lo he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Amén. 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Amén. En la expiación 20. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Amén. 21. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón le ofreció en ofrenda delante de Jehová, y hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Amén. ¿Qué simbología había detrás de esta imposición de mano? Amén. De Aarón, amén, presentarle a los levitas. ¿Qué simbología había? Una ofrenda. Ellos estaban siendo ofrenda a Dios. De esta forma estaban siendo dedicados, estaban siendo consagrados, presentados a Dios. Muy importante la imposición de manos. ¿De quién te estás dejando imponer manos? ¿Quién te impone manos a ti? ¿Cómo está esa persona? Amén. Vamos a continuar. 22. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos. De manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Amén. Después de esta presentación, de esta consagración, ¿qué hicieron? Vinieron a ejercer el ministerio. Amén. O sea, hubo una transferencia espiritual, amén. Hubo una orden, hubo un permiso, amén. Ya consagrado, dedicado al Señor, amén. El Señor les permitió ejercer este ministerio, amén. Entonces, ellos iban a actuar conforme a la voluntad de Dios, amén. A través de la imposición de mano suceden muchas cosas que están ocultas al ojo, amén. Porque son cosas espirituales que solo Dios la puede revelar, amén. A veces te pueden estar imponiendo la mano, amén, y te están presentando a una entidad que no, esta entidad no sería Dios, y te están consagrando para que tú hagas lo que ellos quieren, amén. Y de ahí podemos ver gente predicando cosas que no son de Dios, amén, porque fueron impuestos, le impusieron mano a alguien que no tenía a Dios, amén. Vamos a continuar. Continuamos en Números, pero ahora el capítulo 27. Números, capítulo 27. Capítulo 27, desde el 12, versículo desde el 12 hasta el 23. Josué he designado como sucesor de Moisés. Amén. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Amén. Como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que lo saque y lo introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pondrás tu mano sobre él. Amén. ¿Qué iban a hacer? Imponer la mano, amén, ¿sobre quién? Sobre Josué, hijo de Nun. Amén. ¿Qué fue lo primero que ordenó el Señor?
que le imponga, imposición de mano, que iba a haber aquí una transferencia espiritual. Amén. 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. 20. Y pondrá de tu dignidad sobre él. ¿Qué iba a poner en esta imposición de mano? De su dignidad. Amén. Pero ¿cuál era la dignidad que existía? Amén. En Moisés estaba Dios. La dignidad era Dios. Amén. Y él iba a poner con esta imposición de mano que se produce una transferencia espiritual, iba a poner de su dignidad, iba a poner de Dios. Amén. ¿De quién te estás dejando imponer manos? ¿Quién te impone la mano? ¿Cómo está esa persona? ¿Esa persona está trabajando verdaderamente para Dios? Continuamos. Amén. Continúa el 20. Pondrás de tu dignidad para él, sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrá tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Obediencia. 21. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Puso sobre él sus manos, amén, y le dio este cargo, imposición de mano. Puso sobre él transferencia espiritual de su dignidad. ¿Qué dignidad había? La dignidad justa, justicia. Jehová estaba sobre Moisés. Amén. Vamos a continuar. Salimos de Números y vámonos a irnos al Evangelio de Mateo. Mateos 8, capítulo 8, desde el 1 hasta el 4. Capítulo 8, desde el 1 hasta el 4. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué extendió Jesús? La mano. ¿Qué hubo en Jesús? Una transferencia espiritual de sanidad sobre esta persona. Amén. Diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Amén. ¿Qué había? ¿Qué hizo Jesús? Una imposición de mano. Le impuso su mano para este milagro de sanidad. Jesús sana a un leproso. Imposición de mano. Pero Jesús tenía la autoridad, amén, para llevarse lo que había en esa persona, esa lepra. Amén. Jesús tenía la autoridad. Amén. Jesús estaba de parte de Dios. Pero hay gente haciendo milagros en el nombre del Señor y no es el Señor que está ahí. Amén. Y te pueden sanar una enfermedad y te dan otra. Amén. Después de esa te viene otra. Porque no te van a sanar, porque el único que puede sanar de corazón y de verdad es Dios, donde está el Espíritu de Dios. Imposición de manos. Amén. Vamos a continuar. Continuamos en Mateo 8, pero ahora versículo desde el 14 hasta el 17. Un momento, por favor. Desde el 14 hasta el 17. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra
de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Imposición de mano. Amén. Transferencia espiritual. Hasta el 17, 15, ya vimos como inmediatamente en esta imposición de mano que le hizo el Señor Jesús a esta señora, la fiebre la dejó. Amén. La abandonó. Amén. Hay muchas personas que reciben milagro por imposición de mano, pero realmente está el Señor ahí. Es de parte de Dios. Los hechiceros también hacen milagros, imponen mano y hacen muchos milagros, pero detrás de esos milagros, falsos milagros, le meten otras enfermedades. Amén. Continuamos. 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. ¿Quién? Él mismo. El mismo Señor tomó esas enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo? Imposición de mano. Pero el Señor era inocente, sin pecados. Amén. ¿Cuántas personas están imponiendo mano en este tiempo y están en pecado? ¿Y qué están transfiriendo? ¿Qué transfieren? Vamos a continuar, vamos a aprender. Vamos a seguir desglosando. Amén. Vamos a continuar. Mateo 9. Continuamos. Mateo capítulo 9, versículo 18 hasta el 25. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. 18. Mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué tenía que poner el Señor? Su mano, transferencia espiritual para llevarse esa enfermedad. Amén. Pero en el Señor Jesús habitaba el Espíritu de Dios, y el Señor Jesús no iba a transferir algo malo a ese cuerpo, o iba a sanar algo que había ahí, iba a poner otra enfermedad. Amén. En el Señor Jesús no iba a ocurrir eso. Pero sí hay personas ministrando de parte de Dios en pecado, imponiendo mano, y transfieren lo que ellos tienen. Si ellos tienen adulterio, transfieren adulterio. Si ellos tienen fornicación, transfieren a fornicación. Si lo que ellos tienen es lo que dan, para que me vaya entendiendo. Amén. Por eso es muy importante imposición de mano. ¿Quién te impone la mano? ¿De quién te la dejas imponer? ¿Cómo está esa persona que tú te estás dejando imponer mano de ella? Amén. Porque el Señor Jesús imponía mano, pero el Señor Jesús estaba sin pecado. Y lo vemos al principio en Éxodo, cuando estuvimos en Éxodo, que para que ellos impusieran la mano tenía que ser sobre un becerro sin defecto. Ese becerro se llevaba sus pecados. Amén. ¿Cómo estaba Jesús? Sin defecto, y se llevaba todo dolor, toda dolencia, se llevaba todo, pero Jesús estaba sin pecado. Existen personas que están en pecado y están imponiendo mano, están transfiriendo, están dando de lo que ellos tienen. Amén. Continuamos. 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué tocó el borde de su manto? Amén. Porque la vestidura del Señor estaban en santidad. Amén. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 23. A ver, ¿hasta qué versículo era? Hasta el 27, sí. Ahora 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauto y a la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Amén. Hasta el 25. Era Mateo 9,
desde el 18, Mateo 9, desde el 18 hasta el 25. La tomó de la mano, amén, y ella se levantó. Pero ¿cómo estaba Jesús? Sin pecado, sin defecto. Él llevaba lo que había ahí, amén. Pero una persona que esté en pecado no se puede llevar otro pecado, amén, sino que te va a dar más de lo que esa persona tiene. Imposición de mano, la imposición de mano, amén. Continuamos en Mateo 9, ahora el versículo 30. Mateo 9, desde el 27 hasta el 30. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. 29. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mira que nadie os sepa. Amén. Jesús le tocó la mano y recibieron la vista. Amén. Ahora continuamos en Mateo 19, Mateo capítulo 19. Versículo desde el 13 hasta el 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Amén. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. ¿Qué hizo? Que fueron presentados unos niños. Amén. Mateo 19, 13 hasta el 15. Fueron presentados, Jesús bendice a unos niños, amén, fueron presentados unos niños para que pusiese la mano, imposición de mano. Pero ¿cómo estaba el Señor? Sin pecados, amén. El 15, y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. ¿Y qué hizo? ¿Qué le sobrevino a estos niños? Bendición, se lo estaban presentando a Dios. ¿Y qué vino sobre ellos? Bendición. ¿Por qué? Porque la persona quien imponía la mano sobre estos niños era limpia, sin pecado, una persona justa, sin mancha de este mundo, Jesús. Amén. Muy importante la imposición de mano. ¿Quién te pone la mano? ¿De quién te la estás dejando imponer? Muy importante. Jesús estaba sin pecado. Amén. Vamos a continuar. Mateo, ahora capítulo 20. Versículos desde el 29 hasta el 24. 20, versículos desde el 29 hasta el 24. 34, desde el 29 hasta el 34. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Amén. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Imposición de mano. Les tocó, y Jesús, del poder que había en él, enseguida ellos recobraron la vista. Amén. Algo ocurre cuando nos imponen la mano, espiritualmente hablando. Amén. Vamos a continuar. Salimos de Mateo y entramos a Marcos. Marcos, capítulo 1, desde el 29 hasta el 31. Capítulo 1, desde el 29 hasta el 31. Aquí nuevamente Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía al imponerle la mano. Pero Jesús
limpio, sin pecado. Amén. Marcos, y ahora el versículo 41, el 1:41. Esta escritura corresponde en Jesús sana a un leproso. 41. Y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Extendió su mano, pero Jesús sin pecado, un cordero sin mancha. Amén. Un cordero sin pecado. Amén. Continuamos. Marcos capítulo 5. Versículo desde el 21 hasta el 42. Desde el 21 hasta el 42. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué tenía el Señor que poner? Sus manos, imposición de mano. Pero el Señor Jesús estaba sin pecados. Amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, poniéndose en la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. ¿Qué hay cuando una persona impone la mano? Imposición de mano. Amén. Sale poder. Amén. Hay poder espiritualmente. Amén. Y aún de las vestiduras del Señor, a la mujer tocar su manto salía poder, y ella fue sana de aquel azote. Amén. De aquella enfermedad. ¿Quién ha tocado mi vestido? 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Porque él mismo llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén. Y 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 37. ¿Hasta qué número es? Hasta el 42. Lo estoy haciendo hasta el 42. 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. 38. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido en niña, a ti te digo, levántate. Amén. Imposición de mano. Le tocó la mano a la niña. Amén. 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Y se espantaron grandemente. Amén. Imposición de mano. Amén. Esta va a ser una primera parte. Y voy a venir ahora con la segunda parte. Imposición de mano. ¿Quién te impone la mano a ti? ¿Cómo está esa persona que te está imponiendo la mano? Amén. ¿De quién te dejas imponer las manos? Amén. Porque a través de las imposiciones de mano hay transferencia espiritual. Tú no lo puedes ver con tus ojos físicamente. Amén. Pero después lo vas a sentir en cosas espirituales que esas personas
que quizás no estaban bien delante de Dios, que quizás esa entidad que tenían ellos en sus cuerpos no era de parte de Dios, amén, pues el enemigo no va a sanar a nadie. Amén, sino que siempre va a arrojar cosas malas. Amén, una persona que esté en pecado, amén, no te puede hacer libre a ti. Amén, porque ella misma o él mismo no es libre. Imposición de mano. ¿De quién te estás dejando imponer la mano? Amén, ¿a quién tú le impones la mano? También, amén, porque al tú imponer manos sin Dios mandarte, también hay causas, amén, espirituales hay. Amén. Bueno, ahora volvemos. Esta ha sido la primera parte de imposición de mano y ahora volvemos con la segunda parte. Hasta ahora.